¿Alguna vez has visto a alguien con dos caras? Esta es una historia 100% real sobre un hombre de China llamado Zhang Xiping. Su segunda cara no estaba ubicada en la parte posterior de su cabeza, sino en el lado derecho. Consistía solo en una boca, algunos dientes y una lengua subdesarrollada. No tenía ojos, ni nariz, ni orejas. Cada vez que Zhang abría la boca para hablar o comer, la segunda boca también se abría por sí sola. Su vida estuvo llena de dificultades, ya que incluso su propia familia le tenía miedo y lo mantenía a distancia. ¿Será liberado alguna vez de este rostro perturbador? Mantente atento para descubrirlo en este video. Y no olvides darle me gusta al video y suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas más historias fascinantes. Hay historias tan bizarras que parecen demasiado extrañas para ser reales. Una de ellas es la historia de Zhang Xiping, conocido como el hombre de dos caras. Nadie supo realmente cómo vivía Zhang, pero las impactantes fotos de su rostro inusual despertaron una enorme atención en línea. Era un hombre de mediana edad con lo que parecía ser un rostro normal visto de frente, pero al girar hacia la derecha, una gran masa de tejido sobresalía de su sien como si estuviera fusionada a su cráneo. Aún más inquietante, la masa tenía rasgos que se asemejaban mucho a un rostro humano. Tenía labios, estructuras similares a encías, pequeños dientes y una grieta distintiva que parecía una boca. Tras ver las fotos, muchos en las redes sociales ni siquiera sabían si estaban viendo a un ser humano o alguna criatura de un relato de horror. Pero lo que realmente llevó esta historia más allá del miedo fue la trágica vida de Zhang Xiping. Zhang nació en el año 1963 en la aldea de Shuanghe, un área remota y montañosa en Pengzhou, provincia de Sichuan. La vida allí era dura, el conocimiento médico casi inexistente y las antiguas supersticiones todavía acechaban en cada hogar. En aquella época, los partos en casa eran comunes. Zhang llegó al mundo en una humilde caseta detrás de su casa, asistido por una partera local sin formación médica ni equipo. Los vecinos decían que desde el momento en que nació, Zhang aterrorizó a los adultos. No se parecía a ningún otro bebé. En su frente, del lado derecho, había una masa abultada con líneas y formas que ponían la piel de gallina. Peor aún, al mirarla más de cerca, esa masa parecía una pequeña boca, con encías de un tono rosa oscuro, punteadas blancas que parecían dientes y labios agrietados. Zhang no solo lloraba como los demás bebés, sino que también emitía sonidos extraños como siseos mientras dormía, como si el sonido proviniera de dos bocas. Sus padres eran humildes agricultores que trabajaban en los campos y no sabían nada de medicina ni genética. Se sintieron devastados al ver que su primogénito tenía tal deformidad. Toda la aldea pronto bulló con rumores espeluznantes. Algunos decían que la familia estaba maldita por haber violado un tabú, otros aseguraban que el bebé era la reencarnación de un espíritu errante que no había encontrado la paz. Algunos aldeanos incluso creían que Zhang era un gemelo residual, parte de un par incompleto de hermanos donde uno había sido absorbido por el otro en el útero, dejando un crecimiento fusionado en su cabeza. Desde antes de que pudiera caminar, Zhang fue visto como un mal presagio. Otros niños huían gritando al ver su sombra detrás de la cerca de madera. Algunos incluso gritaban a sus madres que habían visto un monstruo de dos caras. Desde ese día, a Zhang nunca más se le permitió salir. Incapaces de soportar los chismes y las miradas crueles, los padres de Zhang tomaron una decisión desgarradora. Ocultaron a su hijo dentro de la ruida casa familiar. Durante más de 20 años, Zhang fue retenido en una pequeña habitación trasera. Sus padres erigieron un grueso tabique de madera que aislaba completamente ese espacio del resto de la casa, creando un mundo aislado solo para él. Cuando llegaban visitantes, apagaban las luces, trancaban las puertas y fingían que no había nadie en casa. A Zhang no se le permitía salir salvo que fuera absolutamente necesario, por ejemplo cuando estaba gravemente enfermo y necesitaba ir al hospital. Incluso entonces, su cabeza estaría fuertemente envuelta en una tela gruesa de color marrón oscuro. Esa tela solo tenía dos pequeños orificios para sus ojos. Bajo el ardiente sol de verano, su cabeza se convertía en un horno. Zhang se desmayó más de una vez por agotamiento, pero nadie se atrevía a quitarle la tela. Con apenas una pequeña abertura bastaba para exponer el segundo rostro y hacer que la gente gritara aterrorizada como si acabaran de ver un fantasma. Se dice que su madre, una vez, se arrodilló durante 3 días y noches frente al santuario de la aldea, sosteniendo una foto de su hijo, rezando sin parar a los dioses para que eliminaran aquel rostro maligno.
Pero nunca llegó un milagro. El rostro no desapareció, creció con el tiempo y se fusionó aún más profundamente en su piel, convirtiéndose en parte de él. La vida de Zhang transcurrió en completo silencio. No fue a la escuela, no tuvo amigos, nadie se atrevió a acercarse. Los lugareños solo se referían a él con un apodo escalofriante: el hombre con un fantasma en el rostro. Durante todos esos años, nadie más que sus padres supo cómo era realmente. Tras pasar su niñez encerrado, Zhang Xiping entró en la edad adulta aún agobiado por la pesada sombra del segundo rostro en su cabeza. Su apariencia inusual le cerró todas las puertas que la vida podría haberle abierto. Cada vez que salía, los ojos de la gente no solo mostraban curiosidad, sino también temor, incomodidad y a veces, incluso ira. Susurros lo seguían. Le ponían apodos crueles o lo evitaban por completo, como si estuviera maldito o trajera mala suerte. Zhang intentó aprender un oficio para sustentarse. Se postuló como obrero, ayudó en restaurantes, incluso se entrenó en reparación de electrónica, pero dondequiera que iba, bastaban unos días para que la gente encontrara una razón para echarlo. No era porque Zhang fuera perezoso o incapaz, sino porque su apariencia hacía que los clientes se marcharan y los compañeros de trabajo se sintieran incómodos. Un hombre que solo deseaba vivir en paz y trabajar duro era visto como una amenaza, simplemente por lucir diferente, sin trabajo, sin amigos, sin amor. Zhang sobrevivía con una pequeña ayuda social y lo poco que podían darle sus envejecidos padres. Hubo incluso momentos en que sintió la emoción más aterradora de todas: miedo de sí mismo. Ese sentimiento lo empujaba a esconderse, a querer desaparecer del mundo. En silenciosas tardes, se sentaba solo junto a la ventana, escuchando risas y conversaciones afuera, sonidos de una vida de la cual nunca podría formar parte. Una vez deseó poder ser simplemente una persona común, aceptada y amada como todos los demás. Pero la vida había elegido un camino distinto para él: soledad, rechazo y la constante carga del dolor, tanto físico como emocional. Un año después, un equipo de médicos internacionales de la organización humanitaria Médicos Sin Fronteras, en su mayoría de Estados Unidos y Alemania, llegó a la provincia de Sichuan, China, para una campaña de un mes llamada Esperanza para los Rostros. Su misión inicial era clara y familiar: realizar cirugías gratuitas para niños con condiciones congénitas faciales como labio leporino y paladar hendido. Procedimientos que ya habían llevado a cabo cientos de veces en regiones desfavorecidas del mundo. Además, el equipo planeaba realizar encuestas en el lugar para recopilar datos sobre tasas de defectos de nacimiento en zonas rurales de China. Cuando llegaron a Pengzhou, un pequeño pueblo a unos 90 kilómetros de Chengdu, esperaban las operaciones programadas habituales y seminarios de salud pública. Pero todo cambió el cuarto día de su misión. Durante una conversación casual, una enfermera local mencionó inesperadamente a un hombre que tenía una segunda cara creciendo en su cabeza. Al principio, los médicos extranjeros pensaron que se trataba solo de folclore, una superstición exagerada con el tiempo, algo que ya habían oído en muchos lugares remotos. Pero su curiosidad médica e instinto, afilados por años de experiencia con condiciones raras, no los dejó pasar el tema. Decidieron pasar una tarde visitando la aldea de Xuange, descrita como aislada y sin acceso a medicina moderna, para investigar al hombre en cuestión. Cuando el equipo médico llegó, la familia de Zhang Xiping ya los esperaba. Un hombre delgado, de aspecto humilde y mediana edad, salió de una casa en ruinas. Envuelta fuertemente en una gruesa tela marrón alrededor de su cabeza estaba la razón por la que habían venido. Incluso con solo una pequeña abertura que dejaba ver la masa saliente en la sien derecha de Zhang, la visión dejó al equipo entero sin palabras. Lo que vieron desafiaba todo lo que habían encontrado en sus carreras. Al examinarlo más de cerca, se dieron cuenta de que no era un tumor simple. Era una formación compleja de tejido que se asemejaba a un rostro humano en miniatura. Tenía ojos cerrados, una pequeña nariz deformada y una boca, con labios y 2 dientes sobresalientes. El tejido no se movía, pero tampoco estaba muerto. Tenía vasos sanguíneos, reaccionaba a la temperatura y era alimentado por el cuerpo de Zhang. El ambiente cayó en un silencio atónito. Incluso los médicos más experimentados no pudieron ocultar su sorpresa y confusión.
Tras escuchar la historia de Zhang, cómo había estado confinado en su casa durante décadas, rechazado por sus vecinos, llamado el hombre de dos caras y evitado por mujeres embarazadas por miedo, las emociones del equipo oscilaron entre la compasión y la incredulidad. De inmediato informaron del caso al Departamento de Investigación Médica de la Universidad de California, hogar de expertos en deformidades faciales y crecimientos raros. A partir de ese momento, la vida de Zhang Zhiping comenzó a cambiar, de ser alguien evitado por el mundo a estar en el centro de la atención médica global. Pero la gran pregunta seguía en pie. ¿Qué era exactamente esa masa? ¿Por qué se parecía a otro rostro? ¿Y podrían los especialistas de Estados Unidos finalmente removerla y liberar a Zhang de ese crecimiento perturbador? Poco después del encuentro en Pengzhou, todos los datos médicos e imágenes de Zhang Zhiping fueron enviados de forma urgente al Centro de Investigación de Anomalías Craneofaciales de la Universidad de California en Los Ángeles, una de las instituciones líderes del mundo en condiciones craneofaciales raras. Al revisar los archivos, los expertos se dieron cuenta de inmediato de que no era un caso típico. Lo que vieron iba mucho más allá de lo que los libros de texto habían descrito alguna vez. En 2 semanas, una delegación médica compuesta por cirujanos craneofaciales, genetistas y neurólogos abordó un vuelo hacia China. Liderando el equipo estaba el profesor Jeffrey Moses, conocido como las manos de oro de la cirugía congénita, con cientos de operaciones complejas realizadas en todo el mundo. Para él, Zhang no era solo un paciente, sino una posible clave para un misterio médico sin resolver. En el Hospital Popular de Chengdu, Zhang se sometió a una serie de exámenes avanzados, tomografías computarizadas, resonancias magnéticas y biopsias de tejido a nivel microscópico. Los resultados finales dejaron a todo el equipo atónito. Teorías iniciales como tumores dermoides o síndromes de duplicación craneofacial fueron descartadas. No había señales de malignidad, no había células cancerígenas y no era una deformidad espontánea como se había supuesto antes. Tras múltiples consultas, el equipo llegó a una conclusión. Zhang Zhiping tenía una de las condiciones más raras jamás documentadas: fetus in fetu, o síndrome del gemelo parásito. Esto ocurre cuando, durante el embarazo temprano, un embrión en desarrollo absorbe a su gemelo incompleto dentro del útero. Normalmente, el gemelo queda encerrado en el abdomen o el pecho y nunca se desarrolla en algo funcional, pero en el caso de Zhang, el embrión absorbido se había fusionado de alguna manera con su cráneo y rostro, creando una forma que nadie podría haber previsto. Las resonancias revelaron que la masa anormal unida a la sien derecha de Zhang contenía no solo tejido blando, músculos faciales y glándulas sebáceas, sino también una estructura nerviosa compleja, posiblemente conectada a los nervios craneales. Aunque no había signos de conciencia independiente, la presencia de un sistema nervioso confirmaba que no se trataba simplemente de un tumor, era el remanente de otro ser, nunca completamente formado, nunca nacido, pero tampoco del todo desaparecido. El caso de Zhang fue rápidamente publicado en la prestigiosa revista médica The Lancet, atrayendo gran atención de académicos y medios internacionales. Congresos médicos en Estados Unidos, Alemania y Japón comenzaron a debatir los hallazgos. Y ahora surgía una pregunta más profunda, no solo entre profesionales, sino también para el propio Zhang. ¿Permitiría que los médicos extirparan quirúrgicamente esta parte inusual de su cuerpo y se separara permanentemente de algo que había estado con él durante más de 30 años? ¿O después de una vida de miedo y aislamiento, había llegado a ver ese segundo rostro, por anormal que fuera, como una parte inseparable de su identidad? Tras una oleada de cobertura mediática nacional e internacional, el nombre Zhang Zhiping se difundió por foros médicos y conmocionó a comunidades en línea de todo el mundo. Muchas personas lo llamaban el hombre de dos caras, como si fuera un extraño apodo ligado a su condición, pero para la comunidad científica, Zhang era uno de los casos médicos más raros jamás registrados en la historia moderna. Poco después, varias organizaciones benéficas importantes y hospitales de renombre en Estados Unidos, Japón, Corea del Sur e incluso Singapur expresaron su deseo de ayudar, no solo con palabras, sino ofreciendo apoyo total, cirugía, cuidados postoperatorios y rehabilitación, todo completamente gratis. Era una oportunidad que podía cambiarle la vida, un boleto para dejar atrás las 4 oscuras paredes del aislamiento y comenzar un capítulo más luminoso. Pero para sorpresa de todos, Zhang no aceptó de inmediato. ¿Por qué? Para los demás era difícil de entender.
Pero para Sang, la cirugía no se trataba solo de remover un crecimiento. Había vivido con él desde su nacimiento, lo suficiente como para sentir un extraño apego, casi como si fuera parte de su familia. En una de sus raras entrevistas, Sang llegó a admitir que aunque la masa no podía hablar ni sonreír, su presencia silenciosa le hacía sentir menos solo. Después de semanas de asesoramiento y explicaciones médicas detalladas, Sang finalmente aceptó firmar el consentimiento quirúrgico. Esa decisión marcó no solo un punto de inflexión en su vida, sino también un hito en la historia médica de China. En abril de 2014, fue trasladado al Tercer Hospital Popular de Chengdu, uno de los principales centros de cirugía craneofacial del país. Allí se reunió un equipo de 14 personas, incluidos neurocirujanos, expertos en craneofacial, anestesiólogos, cirujanos reconstructivos y profesionales de salud mental para planificar el procedimiento. Cada milímetro del rostro de Sang fue modelado en tridimensional y analizado con software especializado para minimizar riesgos. Pero los verdaderos desafíos estaban en lo profundo de la cirugía. La masa no solo estaba unida a su pómulo, también presionaba los nervios faciales e incluso estaba conectada a vasos sanguíneos internos del cráneo. Un error podía provocar parálisis facial, pérdida de expresión o algo aún peor. La operación duró 17 horas. En la madrugada del 9 de abril, el equipo quirúrgico logró remover con éxito la masa, más de 4 kilogramos de cartílago anormal, músculo, glándulas y hueso. Para el campo quirúrgico, fue un avance técnico. Pero para Sang, el momento en que despertó de la anestesia marcó el comienzo de una nueva vida. Por primera vez, se miró al espejo y vio solo un rostro. Sin embargo, a la luz del renacimiento surgió un nuevo temor. Después de pasar toda una vida en las sombras de la diferencia, ahora que había sido liberado, ¿podría Sang encontrar realmente la luz? ¿O los 40 años viviendo con esa condición dejarían una marca permanente en su mente? Tras la operación de 17 horas, Sang fue trasladado a cuidados intensivos, apenas consciente. Había perdido una cantidad considerable de sangre y su rostro estaba fuertemente vendado. Pero lo que más conmovió a la gente no fue la cicatriz en su nuevo rostro, sino su expresión al despertar, tranquila, alegre y profundamente satisfecha. Aún así, la vida después de haber sido liberado de su segunda cara no fue fácil. Físicamente, Sang tuvo que pasar por meses de rehabilitación. Algunos nervios dañados dificultaban masticar, hablar o mostrar expresiones faciales. Incluso una sonrisa requería esfuerzo, pero el dolor más profundo provenía de los años de aislamiento y los efectos persistentes del rechazo social. Ahora, Sang enfrentaba un desafío diferente: vivir en un mundo que una vez lo rechazó y ahora lo observaba con ojos curiosos. ¿Era esa simpatía genuina o solo fascinación? La historia de Zhang Zhiping, el hombre que una vez vivió con dos caras, no trata solo de una condición rara o de una cirugía revolucionaria. Es un viaje profundamente humano sobre el valor de enfrentarse a uno mismo y cómo la sociedad trata a quienes son diferentes. Si esta historia te inspiró y quieres descubrir más relatos inusuales pero profundamente significativos de todo el mundo, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos la próxima vez.